Entre las nociones discutibles, complejas, que presenta la filosofía para ser discutidas, hay una que decididamente es una noción fundamental y es la de libertad. Por supuesto que no se entiende algo unívoco cuando se piensa en la palabra libertad. Y la noción de libertad, de hecho, tiene distintas acepciones. Se puede pensar, por ejemplo, en la libertad política, en la libertad de expresión, algo así como en una suerte de ámbito en donde cada quien puede encontrar su espacio de movilidad, limitado o por las circunstancias o por el espacio de los demás. Hay una libertad en este sentido del hacer, como decía Hobbes o repetía Locke, y es interesante puntualizar que estos pensadores entendían que esa libertad del hacer era de hecho existente, pero que no había una libertad del querer, o sea, del desear. Dicho en otras palabras, yo puedo hacer algo con lo que deseo, pero no puedo elegir lo que deseo. Bueno, esto es una de las corrientes más importantes en cuanto al debate sobre el término y que está ligado claramente a cuestiones sociales, psicológicas, antropológicas, políticas, etc. Pero cuando se piensa en libertad, en general, en filosofía se piensa en libertad en el sentido metafísico, en el sentido más profundo. Y en eso hay distintas miradas. Una importantísima es la libertad como libre albedrío, es decir, también como libertad absoluta, o una libertad que podría entenderse como ausencia de toda causalidad ligada a una determinada acción o a una determinada decisión. De alguna manera es una libertad que así pensada viola el principio de razón suficiente, que nos dice que todo acontece por alguna razón. Una libertad así absoluta sería algo ligado a una acción o a una decisión que no obedece a ningún motivo, a ninguna razón, a ninguna causa. O, dicho de otra manera, una decisión o una acción que, en todo caso, si tiene que tener causalidad, encuentra la causa en sí misma, una autocausación. Estos son modos complejos de entender la noción de libertad, pero es la tradicional, la del libre albedrío, la que se planteó claramente en el medioevo como una cuestión ligada a si existe una voluntad libre en el hombre de salvarse y acceder a la vida post-mortem, o si está determinado totalmente por Dios y el hombre entonces no goza de libertad en el sentido de libre albedrío. Hay otra idea relacionada con la noción de libertad, que es la de una libertad a la que solo accedería el absoluto, es decir, el todo de la existencia, un todo que se lo puede pensar como un universo o un infinito, en resumen, como algo que está por encima de toda realidad, y cuando digo por encima no lo digo en un sentido de tipo geométrico, sino más allá de toda realidad, o que contiene a toda realidad. Este todo, este absoluto tan típicamente planteado por los románticos, sería quizá, y sobre todo en la mirada de ellos, lo único que gozaría de libertad. Cada elemento finito que de alguna manera integra este infinito absoluto, en realidad no goza de libertad, sino que quizá la supone, pero el que verdaderamente goza de esa libertad es el todo. Con lo cual, en realidad, en el caso del hombre, lejos de pensárselo como libre, se lo piensa como totalmente determinado por un absoluto que es la única realidad
y que es la realidad, absolutamente libre. Hay una tercera mirada que nace con Platón y que es la de la libertad relativa, es decir, somos parcialmente libres en cuanto a que por un lado hay un determinismo ambiental, histórico, etcétera, que nos condiciona y del cual no podemos evitar estar, por así decir, presos. Pero también tomamos decisiones y esas decisiones no pueden ser de ninguna manera pensadas como irresponsables. Hay un pasaje de República en donde Platón describe el mito de que es un personaje que tuvo la oportunidad de ver cómo las almas que tenían que habitar el nuevo cuerpo después de haber muerto y transmigrado, elegían sus destinos. Y bueno, las diosas, terminando con el viejo tema del destino griego, le dicen claramente a las almas que están a punto de elegir, cada cual elige su futuro, la divinidad no se hace responsable. Con esto Platón cierra la cuestión del fatalismo, del destino, etc. Lo que cuenta, se lo cuenta a Sócrates y Sócrates se los cuenta a sus amigos y discípulos, como siempre, es que era curioso ver cómo las almas elegían su futuro, y bueno, explica el método divertido incluso, pero esa elección estaba condicionada por supuesto por el azar, por la historia, por el carácter, y sin embargo era una decisión. Bueno, esta mezcla de decisión libre y condicionamiento es lo que en general se llama libertad relativa, término que no es fácil entender, pero que en definitiva termina siendo el más factible en cuanto a adhesión posible. Y quisiera mencionar en plena modernidad dos pensadores que en buena medida encarnan dos posturas fundamentales respecto de la libertad, que son Spinoza y Kant. Kant, posterior a Spinoza, entiende que el hombre goza de libertad, pero esa libertad es incomprensible, así con esas palabras, dado que es imposible pensarla, intuirla, en un ámbito en donde todo está determinado por causas y efectos. ¿Cómo entender algo que no lo esté? Sin embargo, si esa libertad de alguna manera no estuviera secreta, oculta en el corazón del hombre, sería imposible experimentar el sentimiento de deber, lo que él llama el imperativo categórico, sería imposible la existencia de una moralidad, de una eticidad. Kant aboga, por lo tanto, por una libertad que es causa de sí, que es absoluta, pero confiesa que le resulta sólo concebible su inconcebibilidad. Spinoza, antes que él, había intentado unificar libertad con necesidad, recuperando en algún sentido la noción de libertad relativa de Platón. Y él dice que en un mundo condicionado, plenamente pautado en términos de causas y efectos, del mismo modo que pensaba Kant, hay una forma de libertad que, lejos de ser la kantiana, en la que no cree, es simplemente la conciencia de esa causalidad omnipresente, lo que él llamaba necesidad. Para Spinoza la libertad es la conciencia de la necesidad, con lo cual el hombre libre, siendo consciente de lo que lo determina, accede a la posibilidad de transformarse en un factor que forme parte de esa propia trama de causalidad. Participa, por decir así, de aquello que lo condiciona, y ese condicionamiento termina siendo entonces recíproco. Estas ideas spinozianas, pasando la etapa de Kant,
se incorporan en el pensamiento romántico, en un Fichte, en un Schelling, en un Hegel sobre todo, y luego siguen su camino y aparecen en Marx, y por ejemplo ya en pleno siglo XX en la etapa marxista de Sartre, y por supuesto en otros pensadores que hayan recogido de un modo o de otro la herencia de Spinoza.